Federación Pleiadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Isrish Esvarú de Erra. Hola, hermanos en el alma. Soy Esvarú de Erra. Como buscadores de la verdad, han decidido recordar qué es la verdad. Habrá quienes no la verán ni teniéndola frente a sus ojos, solo porque no es como creen o como la piensan e imaginan. Con este mensaje quiero hablar de nuevo sobre la verdad. Y como ya saben, una de nuestras directivas prohíbe estrictamente que demos conocimiento como si fuese la verdad. Por lo tanto, voy a ser lo más neutral que me sea posible. Cada uno de ustedes debe encontrar la verdad por sí mismo, dentro de sí mismo. Esto solo puede hacerlo la persona misma, porque lo que puede ser verdad para uno puede no serlo para otro, porque sus experiencias son distintas y ninguna experiencia es igual o idéntica a otra. Aunque puede haber semejanzas, nunca será la misma para dos personas, porque la experiencia es personal. Esto hace que la verdad tenga aspectos diferentes a cada uno, y sin embargo, debajo de esa diferencia existe la verdad única y completa. La verdad es solo una, es la interpretación que cada uno haga de ella y su percepción de la misma, lo que hace que cada persona tenga su propia idea y creencia sobre lo que es y debe ser la verdad. Es esa interpretación y las creencias personales lo que lleva a la persona a pensar y convencerse sobre que la verdad es relativa y solo válida de acuerdo a las circunstancias de su vida. Por lo tanto, la persona se convence que la verdad absoluta no existe, siendo todo lo contrario. Lo que una persona puede percibir como verdadero no siempre es la verdad, y solo se trata de cómo percibe que son las cosas. No es capaz de ver ni comprender que su realidad es formada y creada por sus propios pensamientos, lo que la lleva a hacer conjeturas sobre su interpretación de la realidad, que percibe como algo fuera de sí misma. Es desde esta forma de percepción que la persona se crea una idea de la verdad, como piensa y cree que es, y no como en realidad es. La verdad real no puede ser percibida desde la interpretación de la mente, porque ésta está limitada por la información que le proporciona y ha acumulado desde los 5 sentidos físicos. Entonces, lo que entiende como la verdad son los hechos que puede experimentar a través de las experiencias exteriores, por lo que concluye que esos hechos son verdaderos sin que conozca las causas que los originan. La mente nunca podrá conocer ni reconocer la verdad desde el intelecto y la materia, porque ésta es solo efecto de causas no materiales creadas interiormente. La verdad que busca está dentro de cada persona y no fuera. Para encontrar la verdad debe irse dentro de uno mismo. Es al mirar dentro de sí mismo que se puede encontrar y reconocer la verdad. No solo de sí mismo, también de la creación misma. Como lo expliqué al principio, cuando la verdad brilla con una luz resplandeciente que ilumina el corazón por siempre, esto transforma a la persona en una forma tan completa que nunca más es la misma que fue. Saber esto es importante porque ocurre antes de alcanzar la 5ª densidad. Quienes buscan la verdad no la encontrarán porque no se encuentra fuera de la persona. Pero no es que la verdad esté oculta y no puede encontrarse. Esta se encuentra frente a ustedes. Con solo observar la naturaleza podrán verla. Se encuentra en las leyes de la creación. Además, quien busca la verdad, si llega a encontrarla, lo más seguro es que no la reconozca o la rechace por carecer de la forma como lo concibe o la entiende, porque se han creado una idea preestablecida de ella. Entonces, si no se ajusta a esta idea, tienden a no aceptar a la verdad como es realmente, o no la reconocen pasando de largo de ella, continuando infructuosamente su búsqueda de la misma. Las personas que reconocen la verdad o la han hallado son aquellas que buscan la soledad. No digo que se sientan solas, sino aquellas que han elegido de forma consciente estar solas y se acercan a la naturaleza para estar rodeados por ella,
Buscan el silencio para escuchar a su corazón. Son personas que ni siquiera están buscándola y son las que casi siempre terminan por encontrarla en la soledad y el silencio. Quienes han encontrado la verdad se vuelven silenciosos y solitarios hasta que sienten confianza y seguridad. Es algo semejante al despertar. Encontrar la verdad es un evento profundamente transformador, donde la persona nunca más será la misma. Nunca más. De hecho, la persona como el yo que cree que es, desaparece, volviéndose uno con el yo creacional, la parte más elevada de uno mismo, siendo entonces lo que verdaderamente se es. Quien busca la verdad debe estar preparado para aceptar que su realidad se destrozará y desde ese momento nunca más será la misma persona ni su realidad será más como fue antes. Es como si todo desapareciera en un instante y verse de una forma distinta a como se veía antes. Todo cambia, no solo la persona misma, la realidad, su realidad se vuelve diferente, adquiere nuevos ojos, nueva percepción sobre el cómo y por qué de las cosas. Las experiencias adquieren un nuevo significado y la comprensión es más amplia. No es como cambiar de una habitación a otra, es moverte de un lugar a otro muy distinto al anterior. Por ejemplo, si siempre se ha vivido en las montañas y en un instante encontrarse viviendo frente al mar, o a la inversa. Así de grande es el cambio que ocurre dentro de la persona. Esto es especialmente cierto para las semillas estelares que se encuentran en inmersión cuando al despertar comienzan a recordar quiénes son realmente. Y sea de una forma gradual o repentina, dejan de ser quienes creían ser, mostrando un cambio tan profundo que su personalidad original desplaza al yo que mientras dormía fueron, siendo dos personas completamente diferentes. Quienes han encontrado la verdad se vuelven silenciosos y solitarios hasta que sienten confianza y seguridad. Es algo semejante al despertar. Cuando una persona despierta es como si se encendiera una luz. Eso no pasa desapercibido aquí. Cuando un emisario o trabajador de la luz despierta, es igual a que una estrella se iluminara por vez primera. Así es como sabemos quién es una persona despierta y quién es una semilla, por la luz que irradia. Su hermana en el alma, Svaru de Erra Plejara Taygeta.